Hola a todos, este video es una elaboración del área de física de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de análisis dimensional. Con frecuencia cuando estamos resolviendo problemas de física, química o cualquier ciencia natural nos encontramos con problemas por poner u operar de forma incorrecta las unidades de medida de las diferentes magnitudes que estamos manejando en el problema. El análisis dimensional es una forma de chequear de forma rápida en qué unidades debe quedar alguna magnitud, variable o incógnita con la que estemos haciendo cálculos y que no cometamos algún error con las unidades que genere alguna incoherencia o incongruencia dimensional. Por ejemplo, si en un problema debemos de trabajar con una ecuación como esta, y sabemos que todas las letras que allí tenemos representan alguna magnitud con su respectiva unidad, por ejemplo, la M es la masa y se mide en kilogramos. La V es la velocidad y se mide en metros sobre segundos. La A es la aceleración y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuál deberá ser la unidad de la letra K, que en este caso simplemente representa una constante? Para que la fórmula sea dimensionalmente coherente y no cometamos errores en los cálculos por usar mal las unidades. Veamos cómo hacemos este chequeo de dimensiones. Primero manipulamos la ecuación de modo que la letra K quede despejada. Para ello pasamos la A que está multiplicando en el lado derecho a dividir al lado izquierdo. Quedaría así. Cuando hacemos un chequeo dimensional se suele poner un corchete sobre la variable de interés. En este caso es la K, que simboliza que estamos hablando de sus unidades y no de su valor numérico como tal. Luego reemplazamos cada variable con las unidades en las que se mide cada una. Para este caso, dijimos que M es la masa y se mide en kilogramos. La V es la velocidad y se mide en metros sobre segundos. Y al estar elevada al cuadrado, esta potencia de cuadrado se aplica a su numerador y a su denominador. La A es la aceleración y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Los números un medio que está multiplicando no tienen unidades, entonces se ignoran tanto el 1 como el 2 en este chequeo dimensional. Finalmente cancelamos los términos iguales que estén dividiéndose o multiplicamos los términos que deban multiplicarse. Por ejemplo, los metros se cancelan en el denominador con uno de los metros al cuadrado del numerador, dejando solo la unidad metros en dicho numerador. Los segundos al cuadrado de este denominador del denominador se cancelan con los segundos al cuadrado que están dividiendo en el numerador. Y nos queda que las unidades de la constante K deben ser kilogramos multiplicado por metros, que son las unidades que quedan sin cancelarse. Se debe tener en cuenta también recomendaciones como estas. Si parte de una fórmula que nos encontramos, tenemos una suma de dos magnitudes, por ejemplo, R1 más V2 sobre I, más otros términos de esa fórmula, donde sabemos, por ejemplo, que R1 simboliza una resistencia eléctrica que se mide en ohms, la V2 es un voltaje que se mide en voltios, la I es una corriente eléctrica que se mide en amperios. Debemos tener en cuenta que si estos dos términos se suman, es porque deben de tener las mismas unidades. Y antes de estar seguro de que tienen las mismas unidades, no debemos de sumar sus valores numéricos porque podríamos cometer un error. Acá la resistencia 1 se mide en ohmios, el V2 sobre I se mide en voltios sobre amperio y al parecer no son iguales y no deberíamos sumarlas aún. Pero también debemos conocer que voltios dividido amperios equivale a ohms. Por lo tanto, podemos decir que el resultado de la suma también, en este caso, será en ohms.
Aquí, un error que podríamos cometer por el mal manejo de unidades en esta suma se daría, por ejemplo, si nos dicen que la resistencia 1R1 son 2 ohms, que la V2, el voltaje 2, son 4,5 voltios y que la corriente I son 1500 miliamperios. Y hacemos las operaciones numéricas como multiplicaciones, divisiones, sumas y restas sin fijarnos en la coherencia de las unidades y las ignoramos. Entonces cometeríamos un error al no prestar la suficiente atención a la coherencia de unidades y dividir, por ejemplo, 4,5 entre 1500, que da 0,003, y sumarlo con 2 para que nos dé 2,003, lo cual sería una gran equivocación, ya que no estamos seguros de que las unidades de esta suma sean iguales. En este caso, voltios sobre miliamperios no equivale a ohms. Pero podemos solucionar este inconveniente conociendo que un amperio equivale a 1000 miliamperios y por ende nos damos cuenta que 1500 miliamperios que tenemos en este denominador equivalen a 1,5 amperios. Y ahora sí podemos estar seguros de que voltios dividido amperios equivale a ohms y 4,5 dividido 1,5 entonces nos va a dar en ohms, es decir, 3 ohms, que al sumarlo con los 2 ohms nos va a dar como resultado 5 ohms. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.